Historia 2, segundo trimestre. Repaso. Pues vamos a volver a identificar, muchachos, cómo nuestro país en 1519 estaba fragmentado político y en diferentes regiones. Ahora vamos a analizar todo esto. Estaba dividido en señoríos. Eran los huastecos, los totonacos, los purépechas, los mixtecos y los zapotecos. Y uno de los principales, los señoríos mexicas o aztecas. Ahora bien, para entender toda esta parte de la historia, debemos saber o conocer que en el centro del país se encontraban los aztecas o mexicas y que era un pueblo muy fuerte porque había una triple alianza. Se habían unido México Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esto es muy importante porque esta triple alianza tenía el control total de las regiones de México. Controlaba y administraba los territorios, los caminos, cobraba tributos e impartía justicia en todo lo demás. ¿Qué tal? Ahora pues, entremos a conocer cada uno de los señoríos que había. El primero que vamos a ver es el que se encuentra aquí, en la parte del Golfo de México. Y vamos a hablar de nada más y nada menos que los señoríos huastecos. Estos señoríos se encontraban en lo que ahora es el estado de Tamaulipas y la parte norte del que ahora es el estado de Veracruz. Aunque no eran dominados completamente por la Triple Alianza, sí había cierto dominio. Ahora pues, veamos el señorío que tenemos marcado de color anaranjado. Por ahí hay dos territorios. Esto pertenecía al señorío de los totonacos. Y se encontraban en lo que ahora es la parte baja de Veracruz, el que ahora es el estado de San Luis Potosí, y una parte de Puebla. Estos estaban conquistados por los mexicas también. ¿Qué tal? Entonces la zona naranja también estaba conquistada. Ahora vayamos a la zona que está marcada por color amarillo. Aquí se encontraban los señoríos purépechas. Y bueno, estaban ubicados en los estados que ahora son Guanajuato, y una parte de Morelia, que ahora se conoce como Pátzcuaro. Y también estaban dominados por los mexicas. Sin embargo, estos pagaban su tributo a los mexicas con trabajo. Ahora vamos a conocer la parte de color morado, que era otro señorío. Aquí se encontraban los señoríos de los mixtecos y zapotecos. Principalmente estaban ubicados en los estados que ahora son Oaxaca y una parte de Puebla.
Aunque los mexicas dominaban parte de estos, no era todo, pero sí tenían dominio sobre estos señoríos también. Entonces la parte morada también estaba. Ahora pues, tendríamos que entender y analizar los mexicas, los aztecas. ¿Por qué tendrían tanto dominio sobre el territorio o la mayor parte de este territorio? Bueno, pues vamos a verlo. Recordemos que estos estaban en el centro del país. Ahí está, marcado de color verde. ¿Ok? Y entonces, los mexicas o los aztecas, se decía que, según la tira de la peregrinación, decía que los aztecas venían de Aztlán, con 7 pueblos que hablaban náhuatl. Estos pueblos vieron a los aztecas y los siguieron. Entonces, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, se dio cuenta que a la hora de seguir a los aztecas, ahora todo este conjunto o todos estos pueblos juntos ya no serían aztecas, serían llamados mexicas. También se crea la historia o la leyenda de que encontrarían una isla con un nopal, una serpiente, y era la señal de la fundación de la ciudad, lo que conocemos como México Tenochtitlan. También hay que entender cómo era su división social. Se dividían en 2, los llamados Pipiltin, que era la nobleza, y Macehualtin, que era la población general. Todos los que pertenecían a la nobleza leían códices, se encontraban en los templos más importantes de los dioses, hacían rituales a los que les llamaban sacerdotes y tenían una instrucción militar excelente. Mientras que los Macehualtin era toda la población en general que se dedicaban a la caza, al campo, a la guerra, a la danza, y ellos también pagaban tributo para los grandes lujos de los nobles. La educación de los mexicas. Pues la educación de los mexicas era muy estricta. Se le daba la educación a los niños desde los 3 años. Y en el caso de las niñas, les enseñaban al canto, a la danza y a labores domésticas. En el caso de los hombres o los niños, aprendían desde los 3 años al campo, a la caza, a la guerra, a la danza, y en el caso de los niños que eran pipiltín, les enseñaban a leer códices, a hacer rituales y una instrucción militar increíble. Ahora pues, teniendo ya todo este panorama, podríamos ver cómo casi todo el territorio mexicano estaba bajo el dominio mexica. Por lo tanto, cuando entró Hernán Cortés a nuestro territorio, no fue directamente con los mexicas. Se encontró a la entrada con todos estos pueblos que se encontraban bajo el dominio de los mexicas. Él se dio cuenta cómo muchos de estos pueblos estaban en contra de eso, es decir, no le gustaba estar abajo el dominio mexica. Entonces Hernán Cortés muy hábilmente se dio cuenta que podía unirse y decirles a todos los demás señoríos que podrían rebelarse para ser independiente. Y entonces les dice que se fueran y que se unieran a él para estar en contra de los mexicas. Fue entonces cuando se da la caída de Tenochtitlan en 1521. Y bueno, desde entonces, cuando cayó Tenochtitlan, empezaron a hacer diferentes las cosas. Ahora se rendía tributo a los españoles.
Se impuso una religión nueva. Recuerden que éramos con diferentes dioses y ahora era la católica. Hubo cambios en actividades económicas, se repartieron las tierras entre solamente los españoles y hubo una nueva forma de gobierno que eran los virreinatos, como en España. Todo esto recuerden que fue bajo la esclavitud de todos nuestros pueblos. ¿Qué tal, Muy inteligente, ¿cierto? Por supuesto que era muy inteligente Hernán Cortés. Además, recuerde que todo esto de convencer a los demás señoríos de que se fueran contra los mexicas fue no diciéndoles la verdad. Les dijo otra cosa. Y entonces es cuando ellos creen que su pueblo iba a ser respetado. Y resulta que todos los pueblos de la República Mexicana fueron dominados por los españoles. ¿Qué tal? Pues bueno, nos vemos en la próxima. Bye.